Buenas noches, mi nombre es Alejandro Rodríguez Hoyos. Les voy a demostrar cómo se debe realizar un ejercicio de un diagrama en impedancias por unidad y con letras para indicar pues los puntos que corresponden al diagrama unifilar. En este caso pues tomaremos una base para el sistema, el cual será 50 MVA y 13.5 kVA en el generador 1. Listo. Lo primero que yo hice fue identificar todos los datos como lo vemos, ya están escritos acá en la hoja, que son los que dan el problema. Ahí aparecen pues los tres generadores, generador 1, 2 y 3, que son los primeros, estos que voy a señalar. En el generador 1 encontramos que tiene una potencia de 20 MVA y un voltaje de 13.8 kVA con una reactancia de 0.20 por unidad. En el generador 2 tenemos que una potencia de 30 MVA con un voltaje de 18 kVA con una reactancia igual de 0.20 por unidad. Para los tres generadores vamos a utilizar la misma reactancia, que va a ser de 0.20. Para el generador 3 la potencia va a ser de 30 MVA con un voltaje de 20 kVA. Después de eso ya tenemos pues los transformadores, que se van a dividir en trafo 1, trafo 2 y trafo 3. En el trafo 1 podemos encontrar que es de 25 MVA a 220 voltios en conexión Y y nos entrega 13.8 kVA en conexión delta con una reactancia del 21%. En el trafo 2 encontramos que este trabaja con una potencia de 15 MVA a 220 voltios en conexión y nos entrega 18 kVA en delta con una reactancia del 10%. Y tenemos el trafo 3, el cual tiene una potencia de 35 MVA y nos entrega 220 en y 200.1 kVA y con una reactancia del 21%. Después de eso, lo que tenemos que hacer es dibujar, ya teniendo este es como tal el dibujo que nos da el problema, es el diagrama unifilar como tal. Pero antes de realizarlo debemos comenzar a separar las regiones. ¿Sí? En este caso tenemos la región 1, que está compuesta pues por el generador 1, tenemos y con un voltaje base que va a ser 13.8. tenemos la región 2, donde vamos a encontrar un voltaje base, en este caso vamos a llamarle voltaje base 2, con el cual será 220 kVA. Tenemos que una impedancia en una de las líneas que va a ser de 80 ohmios. Tenemos hay 80 ohmios y una de 100 ohmios. ¿Listo? Tenemos la región 3, que es donde se divide el trafo, y vamos a tener un voltaje base de 18 kVA y vamos a encontrar un generador. Esta la vamos a llamar como región 3. Y la región 4 vamos a encontrar que tiene parte del trafo 3, tiene el generador 3, tiene un voltaje base de 220 kVA y listo. Ya vamos a comenzar con la solución del problema. Bueno, como primer paso pues vamos a comenzar resolviendo la parte de los transformadores. En este caso vamos a arrancar con el transformador 1, el cual encontramos a mano izquierda el voltaje 1 y a mano derecha el voltaje 2. Para resolverlo tenemos que escoger la fórmula, que vamos a utilizar A es igual a voltaje 2 sobre voltaje 1, el cual es igual a voltaje 2 base sobre voltaje 1 base. ¿Listo? En este caso debemos hallar el voltaje 2 base. ¿Listo? Tenemos el valor de voltaje 2
que son 220 kVA sobre 13.8 kVA, cual es igual a V2 base, que es el que vamos a hallar, sobre 13.8 kVA. En este caso, ya como tenemos los valores de los voltajes, lo único que hacemos en la fórmula es comenzar a reemplazar. ¿Listo? Y la reacomodamos. Entonces serían 220 kVA por 13.8 kVA sobre los 13.8 kVA. Esto es igual a voltaje base, a voltaje 2 base. ¿Listo? Realizamos pues esa ecuación en la calculadora, la cual nos da un valor de voltaje 2 base es igual a 220 kVA. Y así pues obtenemos el del transformador 1, el voltaje 2 base. Ahora vamos a hallar el del transformador 2. Separamos por acá. Entonces, para hallar el voltaje, en este caso será voltaje base 3, es la misma técnica, la misma fórmula. Entonces, hacemos el dibujito del transformador. Voltaje 2 y voltaje 1. Entonces, lo mismo, la misma fórmula. A es igual a V2 sobre V1. Eso es igual a voltaje base 3 sobre voltaje base 2. ¿Listo? Donde A es igual a, en este caso, voltaje 2 vale 18 kVA sobre voltaje 1 que vale 220 kVA, cual es igual a voltaje base 3, que es el que vamos a hallar, sobre 220 kVA. ¿Listo? Entonces voltaje base 3 es equivalente a 18 kVA por 220 kVA sobre 220. ¿Listo? Y eso nos da como resultado que voltaje base 3 es 18 kVA. Como son 3 transformadores, entonces todavía nos falta sacar el voltaje base del transformador 3. Entonces es igual a como hicimos los dos anteriores. Hacemos el dibujito, voltaje 2 y voltaje 1. Entonces el cual es A es igual a voltaje 2 sobre voltaje 1, el cual es igual a voltaje base 2, pero en este caso lo vamos a cambiar y va a ser voltaje base 4. Voltaje base 4, el cual pertenece pues a la región 4. ¿Listo? Entonces tenemos que A es igual a 220 kVA sobre 22 kVA cual es igual, perdón, acá no va el kVA, acá va 22 solo, y acá multiplicamos el 22 por los kVA sobre voltaje base 4. ¿Listo? Entonces esto nos daría como resultado voltaje base 4 es igual a 22 por el kVA por
22 kVA sobre 220 kVA. Esto nos da un valor de voltaje base 4 es igual a 22 kVA. Y así obtenemos los voltajes base. Listo, ya hallando los voltajes base, entonces ahora procedemos a hallar pues las impedancias, ¿sí? Entonces nos toca hallar la impedancia base 1, impedancia base 2, impedancia base 3 y la impedancia base 4, las cuales corresponden pues a cada región que les mostré en el diagrama que ya estaba hecho al principio del video. Entonces, para hallar la impedancia se debe utilizar, entonces vamos, impedancia base 1 es igual a voltaje base 1 al cuadrado sobre potencia base. Esa es la fórmula que se va a utilizar para hallar las cuatro impedancias. ¿Listo? Entonces, la potencia base va a ser la misma que la que nos dio el ejercicio de 50 MVA. Lo que va a cambiar son los voltajes base. Entonces, en este caso, para la impedancia base 1, va a quedar de la siguiente manera: 13.8 kVA al cuadrado sobre 50 MVA. ¿Listo? Realizamos esa expresión en la calculadora, la cual nos da un resultado de 3.80 ohmios. Listo. Y ahí ya tenemos la impedancia, la primera impedancia. Y así hacemos lo mismo con las restantes. Entonces, impedancia base 2 es igual a voltaje base 2 al cuadrado sobre potencia base. Entonces lo mismo, impedancia base 2 es igual, lo que ya cambia es el voltaje, en este caso serán 220 kVA al cuadrado sobre 50 MVA, y esto nos da un resultado de 968 ohmios. ¿Listo? Ahí ya tenemos la impedancia 2. Ahora vamos a sacar la impedancia base 3, la cual pues la misma fórmula, impedancia voltaje base 3 al cuadrado sobre potencia base. ¿Listo? Entonces, en este caso, para impedancia base 3 es igual a, cambia el voltaje, en este caso es 18 kVA al cuadrado sobre la misma potencia que estamos manejando, que es 50 MVA, y esto da como resultado 6.48 ohmios. Y para la última impedancia, que es la perteneciente a la región 4, entonces la misma fórmula, voltaje B4 sobre potencia base, eso es igual a, lo que cambia es el voltaje, que en este caso son 22 kVA, 22 kVA al cuadrado sobre 50 MVA, el cual nos da un resultado de 9.68 ohmios. Y así pues ya tenemos las impedancias del diagrama.
Listo, ya teniendo estos datos, pues vamos a comenzar a realizar para allá la reactancia del generador 1. En este caso, entonces la fórmula que vamos a utilizar es x nueva es igual a x antiguo entre paréntesis voltaje viejo sobre voltaje nuevo, esto al cuadrado, por potencia nueva sobre potencia vieja. Listo. Entonces quedaría así: x nueva es igual a J 0.20, que es la reactancia que ya nos da el ejercicio, y los voltajes son 13.8 kVA, que es del ejercicio, sobre el que hallamos 13 kVA al cuadrado por la potencia que da el ejercicio sobre la potencia 9. Listo. En este caso hacemos esto, la correspondiente de esto, de resolverla en la calculadora, la cual nos da que x del generador 1 es igual a J 0.20 por 1 por 2.5, donde x generador 1 es J 0.5 PU. Y así obtenemos la reactancia del generador 1. Ahora debemos hallar la reactancia para el transformador 1. Entonces en este caso x trafo 1 es igual a x antiguo, es la misma fórmula, entre paréntesis voltaje viejo sobre voltaje nuevo elevado a la 2 por potencia nueva sobre potencia vieja. Listo. Entonces en este caso x del trafo 1 es igual a J021, que es la que da el ejercicio, la reactancia, por el voltaje, que es 220 kVA sobre 220 kVA al cuadrado, y con sus respectivas potencias de 50 MVA y 25 MVA. Metemos esos valores a la calculadora, la cual nos da x del trafo 1 es igual a J021 por 1 por 2, dándonos como resultado que la reactancia para el trafo 1, es de 0.42. Listo, después de haber realizado pues los cálculos y de haber utilizado las fórmulas correspondientes, pues ya lo único que queda es como redibujar el diagrama y poner pues los valores obtenidos referente pues a los cálculos. Listo. En este caso para acá podemos ver cómo queda cada una de las reactancias y las impedancias en cada uno de los trafos correspondientes y en sus respectivos generadores. Y con ello pues podemos
finalizar el video de cómo se debía pues resolver el ejercicio. Podemos evidenciar pues que es un ejercicio muy práctico y pues que es muy fácil de solucionar. Solo es tener en cuenta cuáles son las fórmulas y que se deben utilizar en cada paso y los valores, y tener claros los valores que se deben poner para que los cálculos pues puedan ser exactos y no vaya a haber errores que puedan afectar el finalizar del ejercicio. Muchas gracias. Bueno, en este punto vamos a hacer un paréntesis y vamos a hallar las impedancias de la línea de transmisión 1 y la línea de transmisión 2. ¿Listo? Para salir de ellas. Entonces en este caso ponemos acá línea de transmisión 1 y línea de transmisión 2. ¿Que cómo se halla esa impedancia? Pues muy fácil. Impedancia de PU es igual a impedancia base, que es la que nos da el ejercicio, sobre impedancia base 2, que fue la que hallamos. En este caso organizamos la fórmula donde impedancia PU es igual a J80 ohmios sobre 968 ohmios, y esto nos da que impedancia PU es igual a 0.82 PU. Y hacemos lo mismo para la línea de transmisión 2. Entonces, impedancia PU es igual a impedancia base sobre impedancia base 2, donde impedancia PU es igual a 100 ohmios, que es la que nos da el ejercicio, y la que hallamos que fue 968 ohmios. Y esto nos da un valor de impedancia PU es igual a 0,103 PU. Y así pues ya hallamos las impedancias de las líneas de transmisión, y podemos seguir hallando las reactancias de los transformadores y los generadores. Bueno, entonces, como veníamos anteriormente, vamos a seguir hallando pues las reactancias del trafo 2 y del generador 2. Entonces, como les había explicado anteriormente, es como la repetición de la repetición. X trafo 2 es igual a X antiguo por voltaje viejo sobre voltaje nuevo elevado a la 2 sobre potencia nueva sobre potencia vieja. Listo. Acomodamos los datos pues en la fórmula. Ya el ejercicio nos da que es una reactancia de 0.10 por 18 kVA sobre 18 kVA, con los voltajes que ya tenemos, sobre 50 MVA de la potencia y 15 MVA. Esto nos da que X del trafo 2 es igual a J010 por 1 por 3.33. ¿Listo? Resolvemos eso en la calculadora y nos da que X transformador 2 tiene una reactancia de 0.0
333 P1. ¿Listo? Ahora vamos a hallar la reactancia para el generador 2, que es lo mismo. Lo único que cambia son los datos, pero sigue siendo la misma fórmula. Entonces tenemos que X antiguo por voltaje viejo sobre voltaje nuevo sobre voltaje nuevo elevado a la 2, donde potencia nueva sobre potencia vieja. ¿Listo? Esa es la fórmula. Entonces tenemos que X generador 2 es igual a 0,20, que ya es la que nos da el ejercicio, por 18 kVA sobre 18 kVA elevado a la 2 por 50 MVA sobre 30 MVA, y realizamos eso en la calculadora, lo que nos da que generador 2 es igual a 0.20 J0.20 por 1 entre paréntesis por 1,66. ¿Listo? Entonces volvemos a realizar en la calculadora, lo que nos da que generador 2 tiene un valor de 0,333 P1. Y así ya tenemos las reactancias de trafo 2 y generador 2. ¿Listo? Ahora vamos nuevamente a hallar las reactancias para el trafo 3 y para el generador 3, porque pues como les decía al principio del ejercicio, son 3 generadores y 3 transformadores, por eso es que toca hacerle a cada una pues su fórmula, porque tienen datos independientes, pero pues básicamente es la misma fórmula para todos. Lo único que se hace es cambiar los datos. ¿Listo? Entonces vamos allá. X transformador 3, que es igual, como veníamos diciendo, X antiguo por voltaje viejo sobre voltaje nuevo elevado a la 2 por potencia nueva sobre potencia vieja. ¿Listo? Entonces tenemos que transformador 3 es igual a reactancia de 0.21 por 22 kVA sobre 22 kVA elevado a la 2 por 50 MVA sobre 35 MVA. ¿Listo? X3, X transformador 3, entonces sería igual, después de ponerlo en la calculadora, a 1 0.21 por 1 por 1.41, y eso nos da que transformador 3 es igual a 0.3 P1. ¿Listo? Y así vamos a hallar para el generador 3 lo mismo. X antiguo por voltaje viejo sobre voltaje nuevo elevado a la 2 por potencia nueva sobre potencia vieja. ¿Listo? Entonces tenemos que X generador 3 es igual a 0.20 por 20 kVA sobre 20 kVA elevado a la 2 por 50 MVA por
30 MVA. Listo. Entonces tenemos que, después de meterlo en la calculadora, entonces sería generador 3 es igual a J020 por 0,826 por 1.666, lo cual nos da un total de 0,275 PU. Y así pues obtenemos la reactancia de los 3 transformadores y los 3 generadores. Y ya con esos datos podemos volver a reescribir pues el diagrama. Nos toca redibujarlo con los datos que ya nos dio que con los datos que obtuvimos pues al realizar pues las fórmulas y los cálculos. ¿Listo?